Vamos a situarnos en 1833, un año clave, porque España literalmente se partió en dos. Lo que empezó como una pelea familiar por la corona acabó convirtiéndose en una guerra, y una guerra que no solo iba a decidir el futuro de la monarquía, sino que terminaría por forjar la España moderna. Bienvenidos a esta fascinante década de las regencias. La pregunta que lo enmarca todo es precisamente esa. ¿Cómo es posible que una disputa por la sucesión, una cosa de familia, pudiese desatar una guerra civil tan sangrienta y a la vez una revolución liberal que lo cambiaría todo para siempre? Bueno, para entender este lío, vamos a ver primero la crisis sucesoria que lo empezó todo. Luego nos meteremos de lleno en la guerra y la revolución. Veremos la constitución que nació de ese caos, el sorprendente ascenso del general Espartero y, por último, el increíble final de esta era. Y todo arranca con la muerte del rey Fernando VII en 1833. Su muerte no dejó un sucesor claro, sino un vacío de poder tremendo que, básicamente, fracturó el reino, lo dejó completamente dividido. Y la división era total. Por un lado estaban los isabelinos, que apoyaban a la hija pequeña del rey, Isabel, y a su madre, la regente María Cristina. Su proyecto era una España más moderna, con una monarquía constitucional. Y enfrente los carlistas, que veían en el hermano del rey, don Carlos, al defensor de la monarquía absoluta de toda la vida y de los valores tradicionales. No eran solo dos bandos, eran dos Españas que no podían coexistir. El momento clave llegó ese mismo año, 1833. Don Carlos se negó en rotundo a reconocer a su sobrina como reina y se autoproclamó rey. Ese gesto fue la chispa que encendió la mecha. Empezaron levantamientos por todo el país. La guerra ya era inevitable. Lo que vino después fue eso, una nación en guerra consigo misma. Pero lo más interesante es que no fue solo una guerra de trincheras y batallas. Mientras en el campo se libraba una guerra civil brutal, en las ciudades se estaba cociendo una revolución política que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. La primera guerra carlista duró 7 largos y sangrientos años. Al principio, los carlistas parecían imparables, sobre todo en el norte, pero su gran error fue no conseguir tomar Madrid. Eso cambió el curso de la guerra. El final simbólico, el que todos recordamos, llegó en 1839 con el famoso Abrazo de Vergara, un acuerdo entre los generales enemigos que selló la paz en el norte. Aunque aún quedaron algunos focos de resistencia hasta 1840. Mientras tanto, en el bando isabelino, la regente María Cristina sabía que necesitaba a los liberales para ganar, así que hizo una primera jugada, el Estatuto Real de 1834. Pero ojo, que esto no era una constitución democrática ni mucho menos, era una carta otorgada. ¿Qué significa eso? Pues que el poder no venía del pueblo, sino que era una concesión de la corona. Un primer pasito, sí, pero para muchos demasiado tímido. Claro, la guerra costaba dinero, muchísimo dinero, y el nuevo Estado liberal necesitaba bases sólidas. Para lograr las dos cosas, el gobierno, con figuras clave como Mendizábal, tuvo que tomar medidas drásticas, unas reformas que iban a sacudir los cimientos del país. Y estas fueron sus armas. La más famosa y polémica, la desamortización. Confiscaron y vendieron las tierras de la Iglesia para llenar las arcas del Estado. Luego acabaron con el sistema señorial, con los privilegios del antiguo régimen. Además, suprimieron muchísimas órdenes religiosas y crearon una milicia, la Guardia Nacional, para defender el nuevo orden. Estaban literalmente desmantelando el viejo mundo pieza a pieza. Pero aquí surge otro problema. Aunque tenían un enemigo común, el carlismo, los liberales no estaban para nada unidos. Dentro de su propio bando se estaba librando otra batalla, la de los moderados contra los progresistas. Y en esta comparación se ven perfectamente las dos visiones. A un lado, el Estatuto Real de 1834, la idea moderada, una carta otorgada, donde el poder seguía en manos de la corona. Al otro lado, la Constitución de 1837, la gran victoria de los progresistas. Esta sí era una constitución de verdad, reconocía la soberanía nacional, reforzaba la división de poderes y ampliaba los derechos individuales. La clave de todo, la idea fundamental, está en esas dos palabras, soberanía nacional. Con la Constitución del 37 se decía alto y claro que el poder ya no estaba en el rey, sino en la nación. Este cambio no era un detalle sin importancia, era la piedra angular sobre la que se iba a construir todo el liberalismo español. Con la guerra casi terminada, un nombre empezó a sonar por encima de todos los demás: Baldomero Espartero. El general victorioso, el héroe de los isabelinos, se convirtió casi de la noche a la mañana en la persona más poderosa de España. El general estaba a punto de tomar las riendas. Su camino a la regencia fue meteórico.
Todo explotó cuando María Cristina apoyó una ley muy conservadora que quitaba poder a los ayuntamientos. La respuesta fue una oleada de levantamientos progresistas por todo el país. María Cristina se quedó sola, sin apoyo político ni militar, y tuvo que irse al exilio en 1840. ¿Y quién estaba ahí para ocupar su lugar? Pues claro, el héroe de la guerra, el general Espartero. Pero una cosa es ser un héroe de guerra y otra muy distinta es ser un buen político. Su regencia fue sorprendentemente autoritaria. Gobernaba sin hacerle caso al Parlamento, casi como un dictador. Y para colmo, sus políticas de libre comercio hundieron a la industria textil catalana, lo que provocó un descontento social enorme. El punto de no retorno, lo que selló su destino, fue el bombardeo de Barcelona en 1842. Ante las protestas en la ciudad, su respuesta fue la más brutal que se puede imaginar: bombardear a su propia gente. Con ese acto, hasta sus antiguos aliados progresistas le dieron la espalda. El héroe se había quedado completamente solo. El aislamiento de Espartero aceleró el fin de la época de las regencias. Con su gobierno ya tocado de muerte, sus enemigos vieron la oportunidad de buscar una solución, digamos que radical, para la inestabilidad del país. Y así fue como en 1843 se formó una de las alianzas más extrañas que se recuerdan. Liberales moderados y progresistas, que no se podían ni ver, se unieron con un único objetivo: echar a Espartero. El levantamiento militar funcionó. El general, sin nadie que le defendiera, tuvo que exiliarse, siguiendo exactamente el mismo camino que su predecesora. Y España se encontraba otra vez en un callejón sin salida. Dos regencias que habían fracasado, una guerra civil recién terminada, una nación agotada. La pregunta era, ¿qué se podía hacer ahora para tener por fin un gobierno estable? La solución que se les ocurrió a los políticos fue, inesperada, por decirlo suavemente. Decidieron adelantar la mayoría de edad de la reina, de Isabel II. ¿Y cuántos años tenía la futura reina? Pues ahí está el dato. Tan solo 13. Así como suena. Para acabar con la inestabilidad de los regentes, la clase política decidió entregarle todo el poder del Estado a una niña de 13 años. La década de las regencias había terminado. Y de la forma más sorprendente posible. Y claro, esta decisión dejó en el aire una pregunta gigantesca que marcaría la siguiente etapa de la historia. ¿De verdad una reina de solo 13 años podía traer la paz y la estabilidad a una nación que venía de una década de guerra civil y de revolución? El futuro de España dependía de la respuesta.